Buenos días, hoy es viernes 9 de enero de 2026 y esto es un podcast que se graba directamente desde un Apple Watch. Y voy hoy con un episodio más sobre mi nuevo NAS, este NAS Do It Yourself, y hoy toca hablarte del proceso de migración, sobre todo del tema de la migración de los datos desde mi antiguo Synology, que por cierto ya he vendido a muy buen precio en Wallapop de segunda mano, pues de ese antiguo Synology DS920 Plus a este nuevo TrueNAS súper vitaminado. El principal problema aquí era el cómo migrar el espacio de almacenamiento, porque en el Synology tenía un RAID, un SHR, que es el RAID este especial de Synology, y pues lo tenía con 4 discos. No sé qué dije en los episodios anteriores, pero creo que lo dije mal, el tema de los discos que tenía. Hoy me lo he mirado bien para decirlo bien. En ese Synology tenía 3 discos de 10 teras y un disco de 8 teras, ¿vale? Entonces, con esos 4 discos tenía este RAID SHR. Y en total de datos, de almacenamiento de datos que tenía que mover, eran 19 teras de datos, ¿vale? 19 teras de datos reales que estaban ahí metidos en ese NAS. Y ese traslado no se puede hacer de forma directa, es decir, ese RAID SHR de Synology no es compatible con TrueNAS, pero ni mucho menos. Además, TrueNAS usa ZFS como sistema de archivos, nada que ver con lo que usa Synology, entonces no podía sacar los discos de ese NAS, ponerlos en el nuevo y ya tenía ahí los datos y a funcionar. No, las cosas no funcionan así. Y además la cosa se complicaba porque quería reutilizar los discos de 10 teras de ese NAS. Los 3 discos de 10 teras los iba a reutilizar para pues la configuración de discos final de este NAS Do It Yourself, ¿vale? Entonces, ¿cómo he hecho todo esto? Bueno, pues por partes. Primero te voy a recordar cuál es, ya a día de hoy, la configuración final de discos de mi nuevo NAS. Son esos 3 discos de 10 terabytes del antiguo Synology, más 3 discos nuevos de 12 terabytes que me he comprado. Discos que por suerte compré en Black Friday y uno lo compré un poco después a bastante buen precio con respecto a lo que están ahora, que es absolutamente la cosa prohibitiva. Han subido un montón de precios, sobre todo con el cambio de año. Bueno, lo dicho, 3 discos de 10 terabytes y 3 discos de 12 terabytes. Alguno estará diciendo, pero ¿los has puesto todos en un pool de datos? Pues sí, los he puesto todos de distintas capacidades en un pool de datos. No es lo mejor, no es lo ideal, pero bueno, poco a poco pues con el paso de los meses y los años iré cambiando esos discos de 10 teras por discos de 12 y así pues recuperaré ahí esos datos. Porque a día de hoy tengo un RAID, un Z-RAID de ZFS hecho con esos 6 discos y evidentemente, aunque tengo discos de 12, esos 2 teras de más que hay en esos discos de 12 se pierden. Es decir, ahora mismo estoy perdiendo 6 teras en total de capacidad posible por hacer ese RAID. Ese RAID que he hecho, que es un Z-RAID 2, que tiene, digamos, 2 discos de paridad. Es decir, de esos 6 discos que está en el pool de datos, pues 2 son de paridad, con lo cual tengo la capacidad de 4 discos de 10 teras, que no son 40 teras como tal, porque siempre se pierde algo, así que tengo unos 36 terabytes de datos de capacidad real disponible, más los discos de paridad. Vale, entonces esa es la capacidad real de mi NAS actual. Unos 36 es algo más, pero unos 36
terabytes de datos. Vale, entonces esa es la configuración final que quería tener y que tengo. Pero, ¿cómo mover esos datos? Vale, pues tenía que tener un paso intermedio. Pero lo primero que hice fue mover los dockers, ¿vale? Aparte de ese pool de 6 discos duros mecánicos que tengo en el TrueNAS, sabes que le he puesto 2 discos NVMe de 512 gigas, que también tenía en el antiguo NAS como caché. Bueno, pues quité esos discos de caché del Synology, los puse inicialmente en el TrueNAS, hice un RAID espejo, ¿vale? Lo que sería un RAID 1, ¿vale? Para entendernos, de ZFS, y entonces tengo 512 gigas ahí en almacenamiento rápido. Vale, he hecho un pool con ese almacenamiento en el TrueNAS, y esos 512 gigas los estoy usando para los Docker, es decir, los contenedores Docker que tengo en el TrueNAS, y seguramente ahora iré devolviendo Dockers que tenía en la Raspberry Pi al TrueNAS. Bueno, pues esos Dockers ahora corren sobre ese almacenamiento rápido, lo cual está mucho mejor, pues para que todos los servicios vayan muchísimo más fluidos. Por ejemplo, el blog desde rog.com está alojado en ese TrueNAS y está en ese almacenamiento rápido, con lo cual la web va mucho más rápido y va mucho mejor. Y me sobran esos 512 gigas, aunque tengo un montón de servicios. En cuanto a almacenamiento, pues me sobra. Incluso tengo los archivos del podcast, los MP3 del podcast y los de Keep Pushing F1, los tengo ahí en ese almacenamiento, que aunque ocupan gigas, pues los de este podcast son unos 16 gigas, una cosa así, y los de Keep Pushing unos 30 gigas, una cosa así. Bueno, así me siguen sobrando esos 512 gigas que tengo ahí en ese almacenamiento rápido. Entonces, como digo, lo que hice inicialmente fue quitar esos NVMe de caché del Synology, los puse aquí, monté el pool y fui pasando, poco a poco fui configurando de nuevo todos los Dockers aquí en el nuevo TrueNAS. Entonces, los pasé todos, excepto los relacionados con descargas, es decir, toda la suite ARR y Plex. Plex no lo pude pasar porque estos contenedores usan almacenamiento que está, digamos, en el pool de datos, en el pool donde están realmente los archivos gordos, los archivos de vídeo, etc. Pero todo el resto de contenedores sí que los pasé aquí. Entonces, digamos que la primera fase de la migración estaba hecha, el blog, por ejemplo, los MP3, el RSS, todo ya se servía desde el nuevo TrueNAS de ese almacenamiento rápido, que pues, si lo quieres saber, a ese pool le he llamado apps, apps. Vale, y ahora sí quedaba pasar los datos gordos, pues todos los backups de las Raspberry Pis que hago, backups del PC de mi padre, backups de un montón de cosas, y pues todos los archivos gordos, toda mi biblioteca de vídeo, etcétera, etcétera, los archivos gordos. Y eso, no sé si lo he dicho antes, pero eran en total unos 19 gigas de datos. ¿Cómo hice entonces la migración? ¿Cómo conseguí montar un punto intermedio para poder migrar esos datos? Vale, pues lo que hice fue, cogí los 2 discos de 8 teras que tenía en mi NAS de backup, también un Synology y un DS220J, que también he vendido ya en Wallapop. La verdad es que me ha salido todo bastante bien en ese sentido, recuperando un poquito de dinero ahí. Bueno, pues cogí esos 2 discos de 8 teras del NAS de backup, y me dejó mi amigo Borja un disco de 8 teras que también tenía en su NAS de backup para esta migración. Metí esos 3 discos de 8 teras en el TrueNAS, tiene bahías suficientes para alojar todo. Recuerda que esta caja que me compré tiene 12 bahías, ¿vale? Bueno, pues metí esos 3 discos y creé un pool en RAID Z1, ¿vale? No sé si es RAID Z o Z-RAID, bueno, me entiendes. Pues en ese RAID Z1
o Z-Ride 1, con un disco de paridad. Con lo cual ahí me quedó un almacenamiento efectivo de 8 más 8, 16, pero siempre se pierde algo, unos 14 terabytes de almacenamiento disponible con un disco de paridad. Sí que quise montar este pool con paridad, no fuera a ser que durante la migración hubiera algún problema y pues perdiera todo. Vale, entonces digamos que los datos de esos gordos, de esos pesados de mayor importancia, pues los migré ahí, a ese pool separado, un pool que llamé backup, dentro del TrueNAS, y en ese pool, digamos, intermedio, ¿vale? Pues lo monté ahí en TrueNAS. Y ahí pasé 14 teras de datos del Synology a este NAS. Me traje el Synology para casa también, tuve los dos NAS juntos, y además los interconecté por red a través de un switch para que la comunicación fuera directa y no tuviera que pasar por el router en la misma red LAN. Y empecé a pasar en datos del uno al otro utilizando rsync, ¿vale? En la propia interfaz de TrueNAS hay un menú que se llama Data Protection. Y ahí, en ese menú, lo que te permite, entre otras cosas, es configurar tareas de rsync. Y las tareas de rsync pueden ser de pull o de push, que se llaman, ¿vale? Es decir, empujo datos, mando datos a algún sitio o me los traigo, hago un pull de los datos y me los traigo. Entonces, con rsync también instalado, también activado en el Synology, en el DSM de Synology, que también en su configuración, no hay que instalar nada raro, en su configuración puedes activar también rsync. Bueno, pues me vine al TrueNAS y configuré una tarea de rsync, una tarea de pull, es decir, una tarea de traerme los datos. Es decir, que el trabajo de procesado lo hiciese el TrueNAS, que es más potente, y no lo hiciese el Synology. El Synology simplemente actuase como, aquí tienes los datos, cógelos si quieres. Bueno, entonces fui configurando tareas poco a poco, distintas carpetas, distintos datos. Aquí tuve que hacer varias pruebas en cuanto a los permisos y parámetros adicionales de rsync para que todo se trasladase de forma correcta, con los permisos correctos, etcétera. Pero bueno, hice inicialmente varias pruebas y luego, cuando tenía la configuración final, pues ya empecé a pasar datos gordos. Y entonces, bueno, pues a través de esa red LAN, pues el TrueNAS fue cogiendo los datos de el Synology y poco a poco fue llenando ese pool de backup. Recuerda que en este punto en el TrueNAS solo tenía los NVMe, el pool ese apps en NVMe, y esos 3 discos en un pool backup, digamos, de pasar los datos de forma intermedia. Bueno, esto tardó pues 2 o 3 días en total en completarlo, porque además quise ir haciéndolo poco a poco, revisando todo bien, que todos los datos se pasaban de forma efectiva, etcétera, etcétera. Y una vez llené esos 14 teras de datos, todavía me quedaban 5 teras por rellenar, ¿vale? Me quedaban 5 teras por sacar del Synology. Aquí lo lógico hubiera sido comprarme otro disco de 8 terabytes y, en vez de montar un pool de 3 discos intermedio, montarme uno de 4. Pero por varias circunstancias, por los precios, de hecho mi amigo Borja llegó a comprar otro disco de 8 terabytes y me lo dejaba también para montar el pool, pero ese disco llegó, funcionaba mal. Hubo varios problemas ahí, por tiempos y por precio y por varias historias. No fui capaz de llegar a montar ese pool de 4 discos y lo tuve que montar con 3. Con lo cual, ¿cómo saqué esos 5 teras que quedaban? Bueno, pues los saqué a discos duros externos. Ahí sí que ya sin redundancia y sin historias, pero ya eran datos menos críticos, pues eran películas, cosas que me podía volver a descargar en caso de perderlos. Y la verdad es que fue lamentable la forma de sacar esos 5 teras que quedaban. ¿Por qué? ¿Cómo lo hice? Pues con varios discos externos que tenía en casa, porque no tengo ninguno
con esa capacidad. Entonces, lo saqué en un disco que tengo externo de 2 teras, de estos grandes de disco mecánico. Lo saqué a otro disco que tenía 1,5 teras libre. Ya van aquí 3,5. Luego otro disco de estos externos pequeñitos, ya SSD, que tenía 1 tera libre, 3,5. Y me quedaba medio tera que saqué ahí en otro disco que tenía de un tera, que tenía ahí unos datos que borré la mitad y bueno, al final tenía 4 o 5 discos externos con datos para sacar esos 5 teras finales. Vale, una vez en el pool de backup dentro del TrueNAS y en esos discos duros externos tenía todos los datos del Synology, pues ahí procedí a apagar el Synology, sacarle los discos, apartar el de 8 terabytes y meterlos en el TrueNAS. Meter los 3 discos de 10 terabytes en el TrueNAS, meter los nuevos de 12 terabytes en el TrueNAS y ahora sí montar el pool que le he llamado Data, DAT, pues montar el pool Data definitivo en el TrueNAS, ¿vale? Monté este pool definitivo, RAID o ZRAID 2 o RAID Z2 y ahí ahora el proceso era de vuelta, el proceso era de volcar ya internamente dentro del TrueNAS esos datos del pool de backup al pool definitivo Data y también conectar por USB los discos externos e ir volcando esos datos. Esto fue un proceso bueno, pues bastante manual en ese sentido. También utilicé rsync para trasladar los datos de un pool al otro. Evidentemente, internamente el pasar los datos fue mucho más rápido, ¿vale? Estos datos entre pools pues ya no van por red de 1 gigabyte como tenía, porque recordemos que el Synology su interfaz máxima de red es de 1 gigabyte, la del TrueNAS ya es de 2,5, pero la del Synology era de 1 gigabyte. Bueno, pues esa limitación internamente ya no la tenía y pues la velocidad de copiado de datos entre el pool de backup y el pool de datos definitivo pues fue muchísimo más rápida, pues 3 veces más rápida o una cosa así. Entonces, bueno, una vez acabó ese proceso, de nuevo, comprobando siempre que todos los datos estuvieran al byte, o sea, comprobando al byte que todos los datos se pasaban, etcétera. Una vez estuvo todo en el pool definitivo, pues ya pude eliminar ese pool de backup, sacar los 3 discos de 8 teras, devolverle uno a mi amigo Borja y quedarme con los otros 2. Ha sido un proceso delicado y largo. He estado más de una semana moviendo datos de un lado al otro, esos, como digo, 19 gigas de datos, moviéndolos de un lado al otro. Pero bueno, ahora por fin tengo ese pool de datos definitivo y ya todo está funcionando en el nuevo TrueNAS. Ahora mismo, como digo, ese pool de datos tengo disponible, la capacidad total es de 36 terabytes, un poquito más, y actualmente tengo ocupado pues el 55%, que es más o menos esos 19 teras o un poquito más, que ya hay algunas cosillas más. Así que bueno, ya ves que no ha sido un proceso fácil porque hay que tener un punto intermedio de volcado de datos, pero bueno, ahí está. Y siempre sabiendo que en este pool tengo 6 teras sin utilizar, que el día que cambie esos 3 discos de 10 terabytes por otros 3 discos de 12, pues aumentaré en 12 terabytes más mi capacidad y tendré ya 48 terabytes en total en este maquinón que tengo ahora como NAS. Así que, bueno, un proceso de migración delicado, pero que ha llegado a buen término. ¿Qué hago ahora con esos discos que me sobran? Entre comillas, es decir, esos 2 discos de 8 terabytes que tenía en el NAS de backup, más el disco de 8 terabytes que he sacado del Synology DS920 Plus y que ahora está sin uso. Bueno, pues esos 3 discos van a formar un clúster en mi nuevo NAS de backup. Pero el tema de los backups lo vamos a dejar
para el episodio del viernes que viene, y ahí te cuento cómo estoy haciendo ahora todo el tema del backup de este impresionante TrueNAS con el que sigo muy, muy contento. Si tienes alguna duda adicional sobre todo este proceso de migración, si ves que me he dejado algo en el tintero, que no he contado algo que quieres saber, pues ya sabes que puedes preguntarlo y comentarlo en el grupo de Telegram, en t.m/desdereloj, en Mastodon, donde soy @vialpascual, @mas.to, o enviarme un correo electrónico a hola@desdereloj.com. Nada más por hoy y nos escuchamos el lunes.